Gracias a todos ustedes por las recomendaciones realizadas de cómo tienen que plantearse las cosas. Esta ha sido la proposición no de ley más extensa planteada, al menos durante este año, y posiblemente la que menos enmiendas ha recibido. Y no sé si quizás tiene cierta relación una cosa con la otra. Nosotros no teníamos ningún problema en, a la vista de las enmiendas que pudieran presentarse, pactar una proposición que finalmente fuera mejor que la que nosotros hemos presentado y que efectivamente quizás sea demasiado concreta y, pues lógicamente, los demás grupos no pueden apoyar este texto en concreto. Pero, como no se han presentado enmiendas, más que solamente una enmienda metafísica y evanescente, pues lógicamente no hay posibilidad de acuerdo. No obstante, tengo que reconocer que tampoco me importa que se apruebe la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista si esto puede servir para algo. Lo que pasa es que la enmienda del Grupo Socialista lo que dice es que se inste al Gobierno vasco a que, tal y como se recoge en el compromiso de transparencia manifestado en este Parlamento y en atención a criterios de buen gobierno, proceda, en su caso, o sea, que igual puede no proceder, a la reforma o actualización, o sea, que igual es reforma o igual es actualización, de todas aquellas normas que se consideren necesarias, o sea, únicamente las que se consideren necesarias, no de las demás, dentro del ámbito de nuestras competencias, de una forma organizada y coordinada. Creo que esta enmienda deja demasiado abierto muchos temas. No obstante, ya digo que tampoco me parece mal que esto finalmente se apruebe y veremos en el futuro hasta dónde llega y qué incidencia real tiene. Por otro lado, el señor Gallástegui decía que esta proposición no de ley es forzada por los acontecimientos. ¿Qué proposición no de ley no está forzada por los acontecimientos? ¿Qué actividad política no está forzada por los acontecimientos? Lo que está claro es que esta proposición no de ley no podríamos haberla presentado en este Parlamento la legislatura anterior y, por lo tanto, hemos tenido que presentarla en esta legislatura. ¿Y cuándo? Pues aproximadamente a los 3 o 4 meses de lograr representación. Y aunque es cierto que el caso Margüello nos ha inspirado, tampoco es producto del caso Margüello. He citado el caso Margüello como un claro ejemplo de las determinadas sensaciones que produce en la población algunos actos. Y he puesto como ejemplo el caso Margüello. La portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos dice que es una PNL oportunista. Sí, pues lo mismo, forzada por los acontecimientos, oportunista, pero hecha con muy buena voluntad y para avanzar en la generación democrática y en el control de los dineros públicos, para ninguna otra cosa. Creo que esta proposición no de ley nuestra trataba de ser ambiciosa, quizás demasiado concreta, cierto, exigente y de largo alcance. Ya digo que si no se aprueba, como finalmente no se va a aprobar, tampoco nos oponemos a que cumpla la misma función esta enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista. En cuanto a que planteemos esto en el Congreso, efectivamente lo plantearemos, si es que no lo hemos planteado ya. Cierto es que no tenemos mayoría, pero intentaremos convencer al resto de grupos para aprobar normas que vayan en esta línea, cosa que, por otro lado, dudamos que realmente se produzca. Tampoco obviamos, señor Larrazábal, la competencia estatutaria. Creo, como usted ha dicho, que debe utilizarse sin ningún tipo de duda esta competencia para ir en la línea que nosotros proponemos y elaborar cuantas leyes sean necesarias para estrechar los márgenes de la corrupción y del amiguismo, también, insisto, utilizando las competencias de esta Cámara. Y en cuanto al señor Barreda, pues sí, gracias por reconocer el trabajo realizado. Insisto en que si se hubieran presentado más enmiendas hubiéramos tenido ocasión de corregir sobre la marcha y mejorar esta proposición no de ley, cuyo objetivo fundamental, insisto, no era otro que regenerar la democracia, estrechar los márgenes de la corrupción hasta donde sea posible, eliminar el amiguismo, evitar el enchufismo, limitar el mal uso de los poderes públicos para así conseguir devolver a la ciudadanía la confianza en la política, garantizar la igualdad ciudadana y prestigiar la política
como servicio público y a los políticos como servidores públicos. Por lo demás, simplemente quiero decirles que insistiremos en esta línea, utilizando las competencias que tiene este Parlamento, utilizando esta Cámara, utilizando en el Congreso, para presentar este tipo de leyes que considero prioritarias. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor.